Hola, os voy a hacer ahora un par de ejercicios de condensadores que son importantes en el mismo vídeo. Quiere decir, va a ser dos ejercicios que parecen que se resuelven de la misma manera, siguiendo el mismo procedimiento, pero son totalmente distintos. Vamos al primer ejercicio, porque eso va a depender de que el sistema se aísle, se desconecte de la fuente o no, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo tenga un condensador, lo cargue, o una serie de condensadores lo cargue con una fuente de tensión, y se diga que se aísla, se dice que se desconecta. Entonces, la carga permanece constante, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer un primer ejercicio que nos dicen que tenemos dos condensadores en paralelo de capacidades C1 y C2. Bien, ese conjunto de condensadores en paralelo está en serie con otro condensador C3. ¿De acuerdo? A este sistema de condensadores lo alimentamos con una tensión, vamos a llamarle V, con una fuente de potencial V. Bien, después se desconecta de la fuente, nos dicen, después se aísla, ¿vale? Aislado significa que la carga que tenga ese sistema va a permanecer constante. Después se aísla y una vez que está desconectado, es decir, aislado, se conecta en paralelo todo este conjunto con otro condensador C4 que viene descargado. Es decir, yo aquí tengo un condensador C4 cuya carga inicial, vamos a llamarle Q4 inicial, es cero. Aquí va a entrar, aquí todo esto va a llevar una carga 1, 2, 3 inicial, que va a ser lógicamente distinta de cero. Entonces, nos dicen que después a ese conjunto de condensadores C1, C2 en paralelo, en serie con este condensador C3, le conectamos un condensador C4. Una vez que, como he dicho, ese montaje mixto se desconecta de la fuente, está aislado. Y entonces lo que nos piden en este ejercicio es la tensión eléctrica en extremos de este conjunto, que cuadra con los extremos de C4. Vamos a llamarle VF, potencial final. ¿De acuerdo? Bien, entonces, empezamos. Aquí, ¿cuál es la carga? Tenemos que recordar la expresión que capacidad es carga entre potencial. Por lo tanto, la carga 1, 2, 3 inicial, la carga 1, 2, 3 inicial será la CS1, 2, 3, el equivalente de todo esto por el potencial, por la diferencia potencial que tiene. Estos condensadores están en paralelo. Recuerdo que condensadores en paralelo, lo teníamos de otro vídeo, se sumaban las capacidades. Esto está en serie con CS3. Al ser dos condensadores, producto a partir de la suma. Por lo tanto, podemos poner CS1 más CS2 por CS3, partir la suma, CS1 más CS2, ya no pongo paréntesis, más CS3. ¿Y qué multiplica a V? Esta ecuación, 1. El condensador 4 viene inicialmente descargado. Podría venir cargado con otra fuente y tendría una determinada carga. Entonces, sabemos que la carga permanece constante. Entonces me piden el potencial al final. Entonces, el potencial, despejando el potencial, es carga entre capacidad. Entonces, el potencial final es la carga que tiene este conjunto. Carga 1, 2, 3, 4, vamos a llamarle, final, partido de la capacidad 1, 2, 3, 4, de la capacidad equivalente de ese conjunto. ¿De acuerdo? Bien, si os fijáis, la capacidad de este conjunto era CS1, 2, 3, y es esta capacidad. Al ponerle un condensador 4 en paralelo, simplemente hay que sumarle C4, es decir, el CS1, 2, 3, 4 no es más que el CS1, 2, 3
más el condensador 4. Como he dicho, vamos a poner esta condición 2, que al sistema, al aislarlo, al desconectarlo de la fuente, ¿qué ocurre? Que la carga permanece constante. Así que la carga final que tiene este conjunto, según 2, no es más que la carga que teníamos 1, 2, 3 inicial, más la carga 4 inicial, que en este caso es 0, partido de la capacidad, que es el C 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Más C sub 4. Lo vamos a poner aquí. C 1, 2, 3 más el C sub 4. Por lo tanto, ahora solo tenemos que sustituir carga 1, 2, 3, lo tenemos ahí en la ecuación 1, ¿de acuerdo? Tenemos ahí eso en la ecuación 1. Carga 4 inicial lo tenemos aquí, vamos a llamarle 3, es decir, viene descargado. Si estuviese cargado con otra batería, V2 o lo que sea, pues sería C 4 por V2. En este caso, pues como digo, viene descargado, es decir, esto va a ser 0 según nos indica el enunciado, ¿de acuerdo? Entonces, sustituimos, vamos a operar aquí esto, el potencial final será C1, 2, 3 arriba, C1, 2, 3 es C1 más C2 por C3 partido de C1 más C2 más C3 más la capacidad 4. Y carga 1, 2, 3 inicial, según 1, pues es copiar esto de aquí. Es decir, es C1 más C2 por C3 dividido entre C1 más C2 más C3 por V. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar, vamos a operar esto un poquillo, simplificarlo y ya estaría calculado en función de los datos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es multiplicar por C1, C1 más C2 más C3, arriba y abajo, numerador y denominador, entonces nos queda C1 más C2, cierro paréntesis, por C3 y por V, por el potencial inicial, y aquí nos queda C1 más C2 por C3 más el C4 que multiplica a todo eso. A C1 más C2 más C3. Bueno, pues esto sería el potencial que me están pidiendo, la diferencia de potencial que nos están pidiendo en extremos de esta asociación de condensadores. ¿De acuerdo? Problema súper interesante, ¿de acuerdo? Un problema súper interesante de física que los que estudiáis, por lo menos aquí en Vigo, en la Escuela de Ingeniería Industrial, pues ejercicios relacionados con esta idea, con este tipo de cuestiones, os pueden preguntar y los tienen preguntados. Vamos a hacer un ejercicio que parece que es lo mismo, pero es totalmente distinto el enfoque. Es decir, no se va a aislar. Así que esto de aquí lo vamos a borrar. Bueno, incluso podríamos hacer este mismo. ¿De acuerdo? Se podría haber hecho este mismo. Bueno, ahora lo estoy borrando. Hago otra vez. Entonces, tomáis nota. El otro ejercicio sería, tendríamos dos condensadores de capacidades C1 y C2 que están descargados, ¿de acuerdo? Y que los tenemos conectados en serie, con una fuente de tensión V, es decir, tenemos aplicado una diferencia potencial V. Bien, conectamos con el condensador C1 un tercer condensador C3 que inicialmente ha sido cargado con el mismo generador. Quiere decir que un condensador C3 ha sido cargado con ese mismo generador o con otro generador del mismo valor
¿De acuerdo? Esto sería la situación inicial. Y entonces nos dicen aquí que se conecta en paralelo con CES1 ese condensador. Y entonces nos piden la carga que alcanza ese tercer condensador. Es decir, me están pidiendo la carga que le vamos a llamar 3 final. Entonces, con 1, he dicho con 1, ¿no? Es lo mismo, que si con 1 se podría hacer con 1, con 2, lo estoy poniendo con 1. Vale. Entonces, tenemos CES1, CES2 y aquí ponemos el CES3. ¿De acuerdo? Bien. Lo que ocurre, la diferencia de este problema con el anterior, es que no se desconecta de la fuente de tensión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la carga total cambia. La carga total cambia. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues, ¿cómo resolvemos? Fijaros, aquí va a haber, el potencial va a ser el mismo. Aquí vamos a tener una carga con esta polaridad, más o menos, una carga, si queréis, 1 inicial, carga 1 inicial, menos carga 1 inicial, menos carga, o si queréis, carga 2 inicial, que es la misma, es decir, está claro que al estar en serie, carga 1 inicial es igual a carga 2 inicial por estar en serie. Y aquí tenemos, al aplicar la diferencia potencial con estas polaridades, aquí tendremos una carga 3 inicial y aquí una menos carga 3 inicial. ¿Y aquí qué vamos a tener? O sea, de aquí, al aplicar la diferencia, al tener la diferencia potencial así aplicada, y al conectar CSU3 no me lo dicen, pero consideramos que se está poniendo la armadura cargada negativamente hacia el negativo y la que viene positiva hacia el positivo, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí vamos a tener más menos, más menos, más menos, va a haber una carga 1, ¿vale? Una carga 1, una carga 3, más menos, una carga 3, una carga 2 positiva y una carga 2 negativa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este proceso? Bueno, pues en este proceso a mí lo que me están pidiendo es la carga alcanzada por el tercer condensador. Entonces, en este tipo de problemas que no se aíslan, tenemos que identificar un conductor como una isla, ¿de acuerdo? Y la carga de aquí no puede volar ni se puede escapar. Se puede redistribuir, pero no se puede marchar. Fijaros cuál es el conductor. El conductor es este. A partir de aquí hay aire, ¿de acuerdo? Todo esto es un conductor que en un principio, al conectarle el condensador CSU3, la carga se va a distribuir. Es como si tuviésemos 3 calderos de agua como unos vasos comunicantes y hasta que se alcance de nuevo una nueva situación de equilibrio. Entonces se va a cumplir que en este conductor que tengo rodeado, y tengo marcado en rojo, sería menos la carga 1 inicial al principio, más la carga 2 inicial, y más porque está aquí cargado con positivo, el más hacia el más, menos la carga 3 inicial. Esto, al cabo de un rato, alcanzará una situación de equilibrio que le vamos a poner el subíndice F. Es decir, será igual a menos la carga 1 final más la carga 2 final menos la carga 3 final. Y es la carga 3 final lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo esencial, lo que hay que ver en ese tipo de problemas. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque no nos dice el enunciado que se aísla de la fuente de tensión. La fuente se mantiene. ¿De acuerdo? Pero en este conductor, esto es como he dicho, una isla, un océano, lógicamente no nos podemos escapar de la isla a nado y las cargas no nadan. Así que la carga se mantiene. Se redistribuye, pero se mantiene desde la situación inicial a la situación final. Fijaros que la carga 1 inicial, vamos a llamarle a esta condición 1, como estaban en serie, es la misma carga, así que la carga 1 inicial y la carga 2 inicial se marchan porque son iguales, una negativa y la otra positiva.
Por otro lado, la carga, recordamos que la capacidad es carga entre potencial, es decir, la carga 3 inicial es C sub 3 por V. Vamos a llamarle ecuación 2. Así que la carga 3 inicial es C sub 3 por V. C sub 3 es un dato y V es un dato. Por lo tanto, aquí tengo una ecuación con 3 incógnitas. Así que necesito 2 ecuaciones más. ¿Cuáles son? Fijaros, 1 y 2 están en paralelo. Por lo tanto, puedo decir que el potencial o la diferencia potencial del condensador 1 es igual a la del condensador 3. Diferencia potencial, si despejo, es carga entre capacidad. Es decir, sería carga 1 final. Cuando se pone aquí esta expresión, siempre es la carga de la armadura positiva, porque la capacidad de un condensador siempre es una magnitud positiva. Así que será, potencial de 1 será carga 1 final entre C sub 1, carga 1 final entre C sub 1, potencial del 2 será, perdón, he dicho mal, 1 y 3 están en paralelo, VC1 igual VC3, igual a carga 3 final entre C sub 3. Ya tenemos 2 ecuaciones, 3 incógnitas, carga 1 final, carga 2 final y carga 3 final. ¿Y cuál es la otra? Pues decir que la tensión total, la tensión eléctrica, la diferencia potencial que hay de aquí a aquí será esta diferencia potencial, VC1 o VC3, más VC2. Es decir, la otra es decir que V es VC1, si queréis, VC1 o VC3, como queráis, más VC sub 2. Así que tenemos V, que es un dato, VC sub 3, pues es la carga 3 final entre C sub 3 más la VC sub 2, que es la carga 2 final entre C sub 2. Recordar, potencial, carga entre capacidad. De esta manera llegamos a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que son la carga 1 final, la carga 2 final y la carga 3 final, siendo la carga 3 final el valor que nos están pidiendo. Se opera y ya está, ya no me pongo yo a operar el ejercicio, ¿de acuerdo? Fijaros en los dos tipos de ejercicios que parecen iguales y son distintos. La palabra clave es se aísla de la fuente, ¿de acuerdo? Bien, pues si os ha valido, yo creo que es un problema interesante, se agradece un like y si tenéis cualquier duda, en mi teléfono 676073089 yo estoy disponible para las clases que doy o cualquier tema, ¿de acuerdo? Relacionado no solo con electrostática, electromagnetismo, termodinámica o cualquier otra temática de ingeniería. Y como os he dicho siempre, pues la suscripción al canal es gratis, ¿de acuerdo? Y si me ayudáis, me motiváis a seguir haciendo los vídeos, ¿vale? Pues nada, gracias por la visualización.